Bueno, clase del día miércoles 3 de junio. Hoy vamos a ver dos tipos de sofismas. Vamos a empezar con este que es el de los ataques. Seguramente ustedes están acostumbrados a los trolls, es decir, a gente anónima que discute, insulta a través de las redes sociales. Bueno, antes de que existieran los trolls, ya la lógica y la filosofía había descubierto este curioso modo de razonar que es a través del ataque. Fíjense, partimos como siempre con un ejemplo, ¿no? Por más que intente refutar este planteo, él no puede defender su posición porque siempre fue un mentiroso y un extorsionador. Eh, la respuesta que tenemos frente a esto es que se ataca a alguien para cuestionar su posición. Las posiciones intelectuales son lógicamente independientes de las personas que las adoptan. Por supuesto que nosotros en la vida cotidiana establecemos en general un principio de reconocimiento de las personas por sus posiciones personales. Conocemos a gente que es de Boca o que es de River, a gente que está en contra de la legalización del aborto o a favor de determinada expresión política, etc. Lo cierto es que nosotros cuando reconocemos la presencia de una postura política o de una determinada postura política, deportiva, etcétera, tenemos que diferenciarla de los argumentos con que se defienden esas posturas. El ejercicio de este tema, a lo largo de nuestro curso, un poco accidentado por la virtualidad, porque lo más interesante es discutir estas cosas, no exponerlas de manera dogmática, digamos magistral, como esta tecnología lo impone. Recuerden esto, las posiciones intelectuales son lógicamente independientes de las personas que las adoptan. Podés discutir posturas, podés discutir comportamientos de las personas, pero no podés mezclar los comportamientos con las posturas. Y en eso consiste la falacia que nosotros denominamos de ataques. Hay algunos que lo llaman diatribas, otros que lo llaman insultos y otros que lo llaman, en términos generales, el argumento ad hominem, que en latín significa el argumento contra el hombre. Fíjense que hemos visto la vez pasada argumentos ad populum, argumentos ad misericordiam, argumentos ad baculum, y ese ad significaba, yo lo había traducido siempre con la preposición del castellano por. El argumento por la mayoría, el argumento por el bastón, ad baculum. En este caso, el argumento por el hombre sería, pero nosotros lo entendemos mejor si traducimos contra el hombre. En lugar de defender una posición, estos argumentos atacan a quienes se oponen a ella. Pueden utilizar insultos o calumnias. La calumnia es una figura incluso del Código Penal que significa una acusación infundada, una acusación sobre un hecho que no se ha cometido. Eso es una calumnia. Y el objetivo de estos sofismas es debilitar a los oponentes, no fortalecer la postura propia. Cuando yo debilito a los otros, lo que hago es parecer más fuerte. Tenemos en estos días de protestas multitudinarias en los Estados Unidos una multitud de argumentos ad hominem, especialmente los que pronuncia a través del Twitter el propio presidente norteamericano, que los llama terroristas, títeres de Putin, etc. Bueno, esta es una forma de debilitar a los demás, pero no de fortalecer el argumento propio. Sin ir más lejos, el sábado pasado, creo que fue 30 de mayo, se produjo en el Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, una concentración de gente que estaba en contra de la cuarentena.
Más allá de cuál es nuestra postura, a favor o en contra de la cuarentena, lo que tenemos que pensar, digamos como ejercicio de esta materia, es qué argumentos se sostienen y qué argumentos no se sostienen. Muchos de los que estaban en contra de la cuarentena decían cosas como que bueno, que los judíos, que el sionismo internacional, que Soros estaban imponiéndole al gobierno argentino o al presidente argentino una serie de restricciones que afectaban a toda la población. Bueno, como ven, acá tenemos un caso típico de argumento, lo vamos a ver dentro de un ratito, que es el argumento hombre de paja o straw man. Ya lo vamos a ver. Pero lo que quería señalar es que la réplica que recibieron estas personas, a través de una edición muy inteligente de la prensa, fue que eran todos unos delirantes. En realidad, los argumentos no pueden ir dirigidos solamente contra la persona que los sostiene, sino que hay que sopesar los argumentos. Como para terminar el análisis, había profesores de educación física, dueños de gimnasios, que decían que ellos no pueden trabajar desde que comenzó la cuarentena y que por lo tanto no tienen la posibilidad de recuperar sus ingresos si no se flexibiliza parte de su actividad. Bien, ese es un argumento muy atendible. Hay argumentos que nosotros podemos poner por encima de esos, como diciendo, bueno, pero la gente en el gimnasio se contagia, estamos en un momento difícil de la curva epidemiológica, etc. Esa es una discusión racional, la que proponían estas personas que fueron a protestar, que no son los delirantes que le echaban la culpa a otras personas o a oscuros intereses de la situación penosa que supone para ellos la cuarentena. Bueno, se trata de un ejercicio intelectual, pero fundamentalmente se trata de un ejercicio moral. Saber razonar y saber utilizar argumentos convincentes es también una forma de respetar al otro. Respetar para que el otro piense y, en todo caso, someternos nosotros a la crítica de los otros. Acá tenemos la falacia del hombre de paja. También se llama del espantapájaros. Acá está incorrecto, dice falacia del ignoratio elenchi. En realidad, el hombre de paja no es solamente la ignorancia de los elementos, es simplemente el ataque a otras personas. Estas placas yo las saqué de otro lado, más que nada porque yo sé que ustedes seguramente van a buscar en distintos lugares para que vean más que las definiciones, las denominaciones que van cambiando dentro de más o menos el mismo concepto. Dice así: ¿por qué odias el vuelo, la aeronáutica y los avances de la ciencia? Entonces el hombre de paja le contesta: soy un espantapájaro. En lugar de refutar el argumento que se aporta, se le cambia un poco para que, falseando, se refute esta versión modificada y no el argumento original. Como todas, puede ser usada malintencionadamente, o también puede, digamos, revelar un caso de desinformación o de confusión. Pero si uno lo utiliza para persuadir y no se ha informado primero, ahí tenemos una falta de respeto seria contra el auditorio. Veamos otros ejemplos. El sofisma del straw man, así lo llamamos nosotros, el hombre de paja, consiste en tomar la tesis del contrincante, ¿sí?, para debilitar su posición y poder atacarla con ventaja. La falacia del muñeco de paja ataca una tesis, pero antes la altera, ¿sí? A diferencia de los otros que atacan directamente a la persona, en este caso la falacia del hombre de paja lo que hace es deformar la posición contraria. Si la posición contraria es débil, bueno, el sofisma del straw man, del hombre de paja, consiste en hacerla más débil todavía. Tomé esta también de internet, este ejemplo, que me parece muy interesante. Decís que el consumo de azúcar va en contra de la salud. Bueno, seguramente pensás que hay que prohibirla.
No, es que nadie piensa en prohibirla. En eso consiste el sofisma del Strauss-Kahn. Es cierto que va en contra de la salud. Y después viene la ignoratio elenchi. Lo prohibido genera más deseo y esto pone en peligro la salud mental de las personas. Está claro que a vos no te preocupa en nada la salud mental. Bueno, analícenlo y van a ver cuántas veces razonamos así. En lugar de tomar exactamente lo que dice el otro, lo deformamos primero y luego lo insultamos, como diciendo, vos te metés en temas que no te interesan, no te preocupa la salud mental. Vamos a la falacia del ataque personal. El ataque personal se dirige a una tercera persona. Y el tu quoque, en latín, tu quoque quiere decir tú también. Nosotros diríamos, mira quién habla, ¿sí? También es una falacia muy usada en la vida cotidiana y en la política. Estos que ahora se quejan cuando eran gobierno hacían tal o cual cosa. Bueno, ese es la falacia del ataque personal. No es un razonamiento, no es una defensa lógica de los propios argumentos. Insisto con esto, ¿hay argumentos que se puedan defender solo con argumentos racionales? No es que no los haya, hay que tratar de buscarlos, ¿sí? En algunos casos, y esto no es una falacia, se pueden ofrecer opciones y mostrar cuál de esas opciones es la preferencial. Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, su enfermedad es terminal, podemos estirarle la vida si le amputamos una pierna, o podemos dejar que la pierna enferma contagie a todo el cuerpo y chao, y se va a morir lo antes posible. Bueno, frente a eso usamos el recurso a la preferencia, pero no se trata de una falacia. Perdónenme por el ejemplo medio bestial que puse, pero es nada más que para que nos entendamos. Cuando se trata de opciones, no como la falacia del dilema, o una cosa a la otra, sino, bueno, una cosa nos lleva a un camino corto, la otra nos lleva por un camino largo, pero las dos conducen al mismo destino. Bien, cuando se trata de una preferencia, no importa por cuál optemos, porque las dos son equivalentes. En cambio, cuando se trata de opciones como por ejemplo la salud o la abstinencia, en el caso de dejar de fumar o dejar de consumir bebidas azucaradas, etc., yo creo que ahí el argumento sí es racional. Cuando uno dice, bueno, mira, yo prefiero no privarme del azúcar, aunque me muera. Bueno, listo, es tu decisión. Bueno, la falacia del tu quoque consiste en replicar a una argumentación en la que somos acusados de algo, acusando al contrario de lo mismo, ¿no es cierto? Esa es la falacia del mira quién habla. La viñeta esta tampoco es muy afortunada. Se ve que en algunos países de habla hispana se enseñan las falacias en la escuela secundaria y por eso predomina en la red todo este sistema medio infantil de enseñanza. Sería una buena decisión tomar estos contenidos en la escuela secundaria, pero bueno, acá no, salvo excepciones, no se estila. Fíjense el ataque personal. Thomas Jefferson decía que la esclavitud estaba mal. Sin embargo, él mismo tenía esclavos. Por lo tanto, su afirmación era errónea y la esclavitud debe estar bien. ¿Se nota cuál es la diferencia entre el ataque personal y el tu quoque? El tu quoque es nada más que un insulto. Callate que vos haces lo mismo. Pero en el caso del ataque personal, el ataque está dirigido contra la persona que sostiene una determinada decisión, a pesar de que en su vida demuestra no practicar esa decisión. Insisto, el ataque personal se dirige a una tercera persona, el tu quoque se dirige al interlocutor. Mientras que en un caso se dice mira quién habla, ese sería el tu quoque, en el otro se señala la debilidad de la postura del otro porque el otro mismo no lo puede hacer cumplir. En este caso sería el dicho haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Vamos a ver otros ejemplos. La falacia ad hominem, todas estas son falacias ad hominem.
y la falacia tu quoque. Dice así: usted dice que los ateos pueden ser personas de moral. Sin embargo, sucede que yo sé que usted abandonó a su esposa e hijos. Bien, no tiene nada que ver lo que hiciste vos con lo que vos pensás, ¿sí? Salvo que vos digas, bueno, yo soy ateo y yo soy una persona de moral. Sin embargo, si abandonaste a tu mujer y a tus hijos, está claro que no sos una persona de moral. El argumento no se dirige de esa forma, se dirige en general a los ateos y no al ateísmo del interlocutor. Falacia ad hominem. ¿Y qué sugiere que hagamos? Que cerremos la iglesia. Hitler y Stalin estarían de acuerdo con usted. Es decir, poner personajes nefastos de la historia como partícipes, como compartiendo la misma tesis que el agresor. Eso también lo hemos visto. Como vos pensás como piensan los fascistas, vos pensás como pensaría un asesino. Bueno, esta forma de falacia, ojo, puede ser cierto, pero no es la forma de defender una postura. Pasamos ahora sí a los sofismas de generalizaciones. Lo seguimos en el video que sigue para que no pesen mucho los videos, ¿sí?